En el área metropolitana de la Ciudad de México, pues estamos padeciendo los efectos de bloqueos, marchas y lo que pueda ocurrir. Lo más reciente pues, ocurrió cuando los transportistas bloquearon diferentes calles y avenidas de la Ciudad de México exigiendo un aumento a las tarifas. Ahora, hay que aclarar, aquí no fueron todos los transportistas, no fueron todos los microbuseros, camioneros, no. Fue un grupo que representa más o menos al 40% de ellos y que se presentan como propietarios de las unidades que ellos mismos manejan. Ellos se describen como hombres camión. Ellos no son los que trabajan para una agrupación, una disquealianza de transportistas, etcétera, etcétera. Ellos son independientes y se les hace que no están ganando lo suficiente. Hay que aceptarlo, las tarifas de la Ciudad de México son muy bajas comparadas con el resto de los estados del país. ¿Qué se puede hacer, Juan? Bueno, mira, a ver, es un tema que tiene varias vertientes. La primera es que el que paga siempre es el usuario o el ciudadano, porque con los bloqueos al final no puedes realizar tus actividades normales, aunque sean urgentes. Por supuesto, el usuario del transporte vive en condiciones de precariedad por su propia condición y está recibiendo un servicio por demás precario, deficiente, inseguro y para efectos prácticos hasta caro. El gobierno de la ciudad, desde siempre, porque esto no es de este gobierno, siempre defiende a los pobres y entonces no sube las tarifas porque está defendiendo al usuario, sin darse cuenta que el usuario es el más afectado por el mal estado de las unidades de transporte en los términos que ya comentamos. Y más porque los que defienden al usuario llegan a sus citas en Palacio Nacional, en Suburbans, con chofer y guarruras. Exacto. Ahora, para acabarla de amolar, el estudio de las tarifas es muy deficiente. Primero, porque quienes manejan la Secretaría de Movilidad y demás no son gentes expertos en el tema y responden a intereses políticos. Mira, al final del día hay una cosa que es clara. El gobierno tiene la obligación de conceder el derecho a los ciudadanos al transporte, igual que la vivienda, igual que la salud. Es su obligación conciliar y fijar condiciones de calidad, condiciones asequibles para el usuario final. Es claro que los transportistas siempre caen en condiciones de abuso, pero también es cierto que la autoridad no escucha sus condiciones. Y entonces este es un jaloneo que tiene muchos años, que al final del día lo que demuestra es que ni la autoridad ni el permisionario hace nada por el usuario, que es para el cual están destinados en términos de su trabajo. Agrégale un ingrediente. En las zonas metropolitanas, que debían de tener unidad en cuanto a servicios de transporte, rutas, calidad, etcétera, eso tampoco existe. Entonces, en el Estado de México, el costo del boleto, el costo del pasaje es sensiblemente superior al de la Ciudad de México. Pero el servicio es igualmente malo, ineficiente y caro. Cierto, cierto. Ahora, después de escuchar a la jefa de gobierno el otro día, como que los únicos responsables aquí son los transportistas. El gobierno no tiene nada que hacer. Lo cual es un absurdo, porque es responsabilidad del gobierno de la ciudad garantizar servicios de transporte seguros, asequibles, etcétera. ¿Y para qué nos metemos con el tema del metro? El gobierno no tuvo la culpa, fue culpa del que puso los pernos. O sea, al final del día, lo cierto es que el gobierno no está asumiendo su responsabilidad en los términos que debe, porque el perjudicado final es el habitante de la ciudad y sobre todo el de menores recursos. Entonces, ¿qué sugieres tú? ¿Qué debe hacerse? A ver, lo que yo sugiero es que se haga un estudio serio de rutas, de transporte, de niveles de calidad, con costos reales, que se determine lo que la gente realmente puede pagar, porque ese es el otro ingrediente, y finalmente no queda más que utilizar esquemas de subsidio de algún tipo para que el transporte reúna los requisitos de calidad que debe tener. Lo aplican en el metro, lo aplican en el metrobús, no entiendo por qué no lo hacen en rutas como estas.
Yo tampoco lo entiendo, Venus. Y ahorita, imagínense, subir la tarifa sería un descalabro para las personas. Sí, sí, es que aquí es un círculo vicioso. A ver, lo Sí. que dices es muy temerario. Ya pareces la jefa de gobierno tú. Bueno, Están pidiendo un aumento de 3 pesos, Venus. sí, déjame acabar la idea, Eduardo. No, Digo, es 3 un pesos, por favor. es un círculo vicioso. Si no hay dinero para los transportistas, es muy difícil que puedan mejorar la calidad de su servicio. Entonces se va a mantener igual o peor, porque además hay que considerar que está subiendo la gasolina, están subiendo insumos. Estamos en un proceso de inflación que todavía no llegamos a los 2 dígitos, pero está. Entonces hay que considerar todo eso. A mí me parece que si no tienen dinero los transportistas para invertir en sus unidades, o sea, están sobreviviendo apenas y es imposible que mejoren el servicio. A ver, la demagogia de todo esto viene, un pobre en el Estado de México, un pobre en Guerrero, un pobre en Michoacán, un pobre donde sea, es igual de pobre que un pobre de la Ciudad de México. Pero ahí sí hay tarifas elevadas y no hay revuelta social. Aquí es una medida totalmente populista. Esta defensa de los pobres, ya ni los pobres se la creen. Están ganando menos dinero que nunca. Y la mayoría, cada vez hay más pobres en la economía informal. Ahí están los datos que se acaban de dar a conocer por el INEGI. Hay más gente ganando un salario mínimo que hace años. Hay más gente ganando 2 o 3 que lo que había hasta 2019. Entonces, que no nos vengan que están defendiendo a los pobres. Esto es una decisión demagógica, populista por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para que su clientela política esté contenta. Porque lo malo es que condenan a esa clientela a transportarse en chatarra, en poner en riesgo su vida, en que contaminan más nuestras calles, en que atropellan gente. La verdad es que este gobierno y todos los que estuvieron antes siempre dijeron: vamos a darle el transporte público más indigno a los habitantes de esta ciudad y de todas las ciudades de México. No nos hagamos tontos. Mónica. Y el problema es básicamente político y de gestión pública. Primero, se puede hacer una asignación eficiente de recursos, pero lo primero que se necesita es lo que dijo Juan, un estudio realmente serio de las condiciones actuales, de las necesidades del transporte público y cómo se puede eficientizar. Hay aspectos que funcionan. El Metrobús relativamente funciona, pero son pocas unidades. El problema más fuerte es el de los camiones concesionados, que finalmente hay o no desde el gobierno capacidad para tener desde el gobierno transporte público. Esa es una primera pregunta. ¿Existe la capacidad? Si sí, háganlo bien. No existe, no tienen el dinero, Mónica. Ya ves que el presidente dice que nos vamos a la pobreza franciscana. Pues sí, así se va a ir también el transporte de todo el país, se va a ir al diablo. No nos hagamos. Pues es lo que va a pasar. Bernardino. Sí, Eduardo, hay una desorganización desde el punto de vista en todo el transporte, porque acuerden ustedes cuando se hizo el microbús, el suelo lo dejaron a nivel pavimento normal y después se estaba hundiendo porque no habían considerado que el microbús es muy pesado y tuvieron que rehacer toda la carpeta. Qué buen negocio, ¿verdad? Qué buen negocio. Sí, me acuerdo. Ahora, luego también tenemos el teleférico, el que está acá por Iztapalapa. Se pretendía a lo mejor hacer otro tipo de teleféricos igual, ese tipo de transporte, bueno, no se esté realmente bien funcionando. Al principio se dio mucho auge respecto a ello y después ya se dejó. Y en cuanto a los camiones estos de transporte, de lo que estamos hablando ahorita precisamente, del aumento, pues yo sin duda está bien, creo 3 pesos está muy bien, razonable en ese sentido, pero también la exigencia de muchos de los transportistas que tengan todas las seguridades para los que transportan, ¿no? Ahí los camiones gruesos, grandes, largos, Eduardo, no sé quién los inventó, que estorban más de lo que llevan de pasajes, ¿no? Y se paran por donde quiera. No hay un orden respecto a las paradas también de este tipo de camiones. Todo se resume a una palabrita que ya estamos acostumbrados a oír: corrupción. Porque esa es una mina de corrupción que reparten lana para campañas políticas, reparten lana a los inspectores. No, hay mucha corrupción en el transporte, por eso no lo enderezan, porque mientras más chueco, más corrupción. ¿O no, mi querido Juan? La peor manifestación de corrupción que hay en el sistema de transporte
es el profundo desconocimiento, la falta de preparación de los funcionarios que se prestan a todo tipo de cosas para autorizar placas, para autorizar rutas, y todo en perjuicio de la sociedad a la que teóricamente pretenden servir. Como bien dijiste, los más pobres, que son quienes tienen que utilizar este tipo de transporte, en muchas ocasiones de carácter pirata, sin autorización formal de la autoridad, son los más afectados de las medidas que toman para protegerlos. Por favor, que no nos protejan. Al final, el sistema de operación es muy complejo para un servicio absolutamente corrupto e ineficiente. Esa es la verdad. Y no lo quieren resolver, y no lo han querido resolver morenistas, perredistas ni priistas. Nada han querido hacer desde hace siglos. Mensajes.